Mi vida cambió para siempre el día que encontré una cinta que nunca debí ver. Hoy escribo estas palabras desde un complejo psiquiátrico, donde todos aseguran que mis recuerdos son delirios. Pero yo sé lo que vi. Vi la muerte de demasiada gente como para pensar que fue una simple alucinación. Nadie me cree, y por eso necesito contarte cómo terminé aquí. Me llamo Alex Ferrer. En 1996 tenía 22 años y estudiaba comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Vivía en un apartamento alquilado en el barrio de Argüelles, un espacio pequeño y oscuro donde apenas cabían mis libros, una cama individual y el viejo televisor en el que pasaba horas revisando grabaciones para mi tesis doctoral sobre la violencia en el cine. Desde adolescente me sentía atraído por el terror, no solo por las películas, sino por la idea misma de por qué buscamos enfrentarnos al miedo. Ese interés se convirtió en obsesión y mi investigación era mi única prioridad. Tenía la fortuna de trabajar bajo la tutela del profesor Julián Castro, un hombre respetado en la facultad, exigente y brillante. Su muerte repentina en un accidente de coche me dejó desorientado, sin mentor y sin rumbo. Semanas después, mientras retiraba sus pertenencias del despacho en la facultad, encontré en un cajón cerrado con llave una cinta de vídeo sin etiqueta. Supuse que se trataba de material de archivo, quizá un cortometraje estudiantil olvidado. La llevé conmigo sin pensar demasiado y esa misma noche, ya en mi apartamento, la puse en el reproductor. Lo que apareció en la pantalla fue distinto a todo lo que había visto. Una cámara temblorosa, sin cortes, sin artificios, captaba el sufrimiento de una joven que gritaba mientras era golpeada y apuñalada hasta morir. La violencia era cruda, su respiración entrecortada sonaba real y los espasmos de su cuerpo no dejaban lugar a dudas. Me quedé paralizado. No era una ficción, no era un ensayo audiovisual. Aquello era un asesinato verdadero, registrado con frialdad. Había encontrado una snuff film, y desde ese instante comprendí que mi vida había dejado de pertenecerme. El hallazgo de aquella cinta me dejó en estado de shock. Pensé en acudir a la policía, pero deseché la idea de inmediato. Nadie me creería. ¿Cómo probar que el vídeo no era una recreación? ¿Cómo convencer a las autoridades de que un simple estudiante había tropezado con la prueba de un asesinato real? Solo conocía a una persona capaz de entender lo que había visto, José María Morales, a quien todos llamaban Chema. Lo había conocido en los primeros cursos de la carrera, cuando coincidimos en un taller de cine experimental. Su pasión era el gore. Coleccionaba películas prohibidas, rarezas japonesas, casetes de baja calidad en los que la sangre y la tortura eran parte del espectáculo. En más de una ocasión había hablado de las snuff films, aquellas grabaciones malditas que circulaban en rumores y leyendas urbanas. Llevé la cinta a su apartamento, en un edificio antiguo de la calle San Bernardo. La reprodujimos en su televisor y vi cómo el rostro de Chema perdía el gesto burlón con el que siempre hablaba de cine sangriento. Permaneció en silencio hasta el final, observando cada detalle con la mirada fija. Cuando terminó, me miró con una seriedad que no le conocía. No hizo falta que lo dijera en voz alta. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto era auténtico. Durante los días siguientes intentamos descubrir quién era la víctima. Pasamos horas en la hemeroteca de la facultad, revisando artículos viejos y fotografías de alumnos desaparecidos. También buscamos en los tablones olvidados de la secretaría, donde aún quedaban carteles de años atrás. Fue así como la reconocimos. Vanessa Martín,
una exalumna que había desaparecido en circunstancias misteriosas a mediados de la década. Su caso nunca se resolvió y su nombre había quedado enterrado en el olvido. El hecho de que su rostro apareciera en aquella cinta confirmaba nuestras peores sospechas. Alguien estaba grabando y distribuyendo asesinatos reales, y el rastro de esa violencia estaba más cerca de lo que imaginábamos. La identificación de Vanessa Martín nos impulsó a seguir investigando. No éramos detectives ni periodistas, apenas dos estudiantes, pero la necesidad de comprender lo que había detrás de aquella cinta era más fuerte que el miedo. Pasamos tardes enteras en la biblioteca de la Universidad Complutense, entre periódicos amarillentos y expedientes polvorientos. Descubrimos que Vanessa había desaparecido una noche tras una función en el teatro universitario. Las autoridades cerraron el caso por falta de pruebas, y con el paso de los años su nombre se borró de la memoria del campus. Mientras revisábamos viejos registros académicos, encontramos menciones a un alumno que se repetían con frecuencia junto al suyo. Bosco Gutiérrez, un estudiante problemático, conocido por su carácter agresivo y por los incidentes que había protagonizado en los pasillos de la facultad. Profesores y compañeros lo describían como un muchacho conflictivo, obsesionado con imponer miedo a su alrededor. La pista se reforzó cuando dimos con Luis Fonollosa, un exalumno que aún frecuentaba la cafetería universitaria. Al mencionarle el nombre de Vanessa, su expresión cambió. Con voz baja, casi susurrando, nos contó que había escuchado a Bosco planear algo terrible contra el profesor Castro, semanas antes de que éste muriera en el accidente. Según Fonollosa, Bosco solía jactarse de sus intenciones en reuniones privadas, aunque nadie lo tomaba en serio. Cada dato que reuníamos apuntaba en la misma dirección. Bosco parecía estar en el centro de una red de sospechas que se extendía como una sombra sobre todo el campus. Yo mismo comencé a sentir que cada rostro en los pasillos podía esconder un secreto, que cada mirada podía ser una amenaza. La universidad, que hasta entonces había sido mi refugio intelectual, se transformaba lentamente en un escenario de miedo. En medio de aquella búsqueda conocí a Beatriz Luján, a quien todos llamaban Bea. Era actriz en el teatro universitario y había sido amiga cercana de Vanessa Martín. Me acerqué a ella con cautela, temiendo que pensara que mis preguntas eran morbosas o fuera de lugar. Para mi sorpresa, escuchó con atención y, aunque al principio mostró recelo, terminó por creerme. Bea me confesó que Vanessa había sido acosada durante meses por Bosco Gutiérrez. Recordaba llamadas insistentes, visitas inesperadas y escenas de celos que terminaban en gritos en los pasillos. Según ella, aquel acoso se volvió insoportable poco antes de la desaparición. Su testimonio reforzaba lo que Chema y yo ya sospechábamos. Bosco era más que un simple estudiante problemático y su sombra se extendía más allá de lo que alcanzábamos a comprender. Pero lo que Bea reveló después me dejó aún más inquieto. Vanessa había empezado a relacionarse con un grupo extraño dentro de la universidad, una especie de sociedad secreta formada por alumnos que se reunían en sótanos y edificios en desuso. Nadie hablaba abiertamente de ellos, aunque todos conocían rumores de rituales, fiestas clandestinas y prácticas turbias que bordeaban lo ilegal. Bea aseguraba que Vanessa había sido vista entrando a esas reuniones más de una vez y que desde entonces su comportamiento cambió. Aquella revelación me hizo sentir que nos acercábamos a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Ya no se trataba solo de un estudiante violento ni de una desaparición aislada. Había una red oculta moviéndose en las sombras de la universidad, y al acercarnos corríamos el riesgo de convertirnos también en objetivo.
Días después de nuestra conversación con Bea, mi ansiedad creció. La sensación de que alguien nos vigilaba se volvió constante, como un murmullo detrás de cada puerta, una sombra que se deslizaba por los pasillos. Fue entonces cuando encontré otra cinta de vídeo, esta vez en un sobre anónimo dejado frente a mi puerta. Con manos temblorosas la puse en el reproductor. La imagen era clara y brutal. Bea estaba allí, en un sótano desconocido, amarrada a una silla. La cámara captaba cada detalle. El asesino avanzaba lentamente con un cuchillo largo y afilado, y Bea gritaba desesperada, luchando inútilmente. La sangre comenzó a manar cuando el cuchillo penetró en su torso, y sus movimientos se volvieron espasmos incontrolables mientras el asesino continuaba sin prisa, cortando y desgarrando con precisión cruel. Cada sonido de su respiración entrecortada y cada grito quedaban grabados en la cinta, dejando claro que no había escapatoria. Mi cuerpo se congeló. El horror era absoluto. Sentí un vértigo profundo, la certeza de que aquel asesino estaba más cerca de lo que imaginábamos. No era un accidente ni un hecho aislado. Estaba ejecutando un plan meticuloso y nosotros éramos testigos involuntarios de su violencia. La cinta terminó, dejando un silencio pesado en la habitación. Todo a mi alrededor parecía haberse vuelto gris y supe que Bea había muerto realmente. Esa imagen, imposible de borrar, me marcó para siempre. Sabía que habíamos despertado al monstruo equivocado y que el peligro se cernía sobre nosotros con una intensidad que apenas podía comprender. Un día después de descubrir la cinta de Bea, decidí ir al apartamento de Chema. Algo en mi interior me decía que no podía esperar más, que el peligro se estaba acercando. Al llegar, me detuve en seco. Frente a la puerta, dos figuras salían con rapidez. Mi corazón se aceleró cuando reconocí a Chema, inconsciente, siendo cargado por los desconocidos y subido a una furgoneta negra. Sin pensarlo, decidí seguirlos a cierta distancia. El vehículo nos llevó fuera de la ciudad, hasta un frigorífico vacuno abandonado, un edificio gris y húmedo con puertas metálicas que crujían al abrirse. Me escondí detrás de unas pilas de cajas y observé la escena. Ataban a Chema a una silla en el centro del lugar. De repente, uno de los sujetos se quitó la máscara. La sorpresa me dejó sin aire. Era el profesor Julián Castro, a quien todos creíamos muerto desde el accidente. A su lado estaba su hijo, un joven que apenas había visto en fotos de la facultad. Mientras revisaban las herramientas y preparaban el lugar, el profesor comenzó a hablar con Chema, explicándole sus razones. No escuché todo claramente, pero entendí lo suficiente. El profesor había sido humillado años atrás, cuando aspiraba al cargo de director de la universidad y perdió frente al actual director. Su plan de venganza no era solo personal, sino meticuloso. Eliminar a quienes consideraba responsables de su fracaso y desestabilizar el campus desde dentro. Su hijo, instruido y silencioso, actuaba como su cómplice más cercano. Cada palabra que alcanzaba mis oídos me helaba. Todo lo que habíamos investigado, las desapariciones, las cintas, el acoso, encajaba en ese perverso plan. La certeza de que estábamos atrapados y que los horrores que creíamos legendarios eran reales se hizo tangible y asfixiante. El terror alcanzó su punto máximo cuando intentaba mantenerme oculto entre las sombras del frigorífico. Desde mi escondite, observé cómo el profesor avanzaba hacia Chema, que seguía atado a la silla. Mis ojos se llenaron de horror cuando vi cómo el cuchillo cortaba su garganta. El sonido, los espasmos de su cuerpo, la sangre que se desparramaba sobre el suelo, todo quedó grabado en mi memoria como una pesadilla imborrable.
Un gemido escapó de mis labios, un reflejo involuntario de miedo y desesperación. Ese sonido traicionero fue suficiente. El profesor giró la cabeza y me vio. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que no habría escapatoria. Sin poder reaccionar, salí corriendo a ciegas por los pasillos oscuros del frigorífico, tratando de huir, pero mis pasos resonaban en el metal frío y húmedo. Pronto, la policía, que había llegado siguiendo la señal de emergencia que Chema había logrado activar previamente, interceptó mi huida. No hubo tiempo para explicaciones. Fui arrestado en medio del caos, incapaz de hablar, incapaz de demostrar que todo lo que había visto era real. Semanas después, durante el juicio, los médicos declararon que sufría de esquizofrenia. Mis recuerdos de asesinatos, cintas y planes del profesor fueron catalogados como producto de mi mente enferma. Finalmente, me enviaron al complejo psiquiátrico, donde ahora escribo estas palabras, intentando dejar constancia de la verdad que, aunque nadie crea, sigue viva en mi memoria. Y quiero pedir una disculpa a Bosco, a quien juzgamos solo por su apariencia. También, despedirme diciendo que el fantasma de Chema me suele visitar, diciéndome que nada de lo que digo pasó en realidad.